Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Sí señores, hoy tenemos un pedazo de video, porque pues he tenido la oportunidad de hablar una que otra cosita y también puedo informarles a detalle acerca del juego y lo que estará llegando de momento para Rainbow Six Mobile. Bueno, vamos a darle y deja tu poderoso like y suscripción si no quieres perderte nada sobre el contenido de Rainbow Six Mobile, que siempre te lo traeré a detalle como es debido. Bueno, primero empecemos con lo importante. El día de ayer lanzaban completamente lo que es la oleada número 10, la última oleada. Aquí incluso lo están visualizando. Aquí está, operadores, la ola final de nuestra beta cerrada de Rainbow Six Mobile, que ha sido enviada a todos los países. Los países participantes, para las que, bueno, para la gente que pregunta, es básicamente Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Singapur, Filipinas, India, Estados Unidos y además de ello Francia, Ucrania, creo que si no estoy mal, Alemania, Italia y España. Esos son los países de momento que fueron aceptados en la beta cerrada. Les tengo muy buenas noticias, señores. Es decir, de esto, ¿por qué? Básicamente me han comentado de que lo siguiente sería una beta para iOS que se espera de que sea abierta. Bueno, no creo que sea por regiones y que sea mediante test flight. Y pues esto lo han comentado brevemente los de Ubisoft. Justamente yo les preguntaba y les decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha sacado esto para Argentina, para Chile y para demás países latinoamericanos? Bueno, básicamente los developers, los desarrolladores han tenido este pequeño, podríamos decir, vistazo de lo que es la beta para perfeccionar y para que la gente dé su opinión de lo que posiblemente podría llegar para el juego. Bueno, primeramente te voy a decir algo y es que te voy a dar muy buenas noticias. La siguiente actualización del juego se espera de que ya sea una beta probando completamente todos los servidores con el nuevo pase de batalla y que tenga ya su progreso como tal, así que ya van a poder jugar la mayoría de la gente y las invitaciones han estado llegando. He revisado mi cuenta de Canadá y me deja ya instalar, he revisado mi otra cuenta de México y me deja instalar, y no estoy hablando de ello, no es broma. O sea, básicamente mira, te voy a enseñar cómo aquí me aparece en mis cuentas básicamente de Rainbow Six Mobile, mientras estamos viendo actualmente el gameplay, de que ya me deja para instalar en más dispositivos, porque obviamente no voy a poner mi móvil, porque mi móvil me va a dejar instalarla, porque ahí tengo el móvil que pues, ahí tengo la cuenta que pues tuvo acceso mediante códigos de Rainbow Six Mobile. Pero básicamente el juego mandó muchas invitaciones al día de hoy y pues eso se agradece demasiado. Ok, mira, aquí está. Actualmente pues estamos viendo mi cuenta canadiense. O sea, básicamente esta es mi cuenta canadiense y me dice en el apartado de instalar. Antes, ¿qué me decía? Dar de baja, lo típico. O sea, te dice dar de baja porque pues está registrado. Y miren, voy a hacer el pequeño cambio actualmente de mis cuentas, que aquí lo vamos a tener como siempre. Que si me pongo, no sé, una cuenta que pues no tiene registro, pues así te aparece. O sea, te dice cancelar registro, no te dice instalar. Y pues como yo tengo aquí mis cuentas en mi computadora, en mi PC, pues tengo las cuentas que fueron aceptadas y las cuentas que no han sido aceptadas como tal en lo que es la beta de Rainbow Six Mobile. Se tiene como información de que Rainbow Six Mobile va a durar a lo mucho un mes más de su fase beta y que les tengo muy buenas noticias, y el cual de esas buenas noticias es que sí, cracks, se confirma completamente a detalle de que ya están en los últimos preparativos para hacer el lanzamiento de lo que es la beta de iOS y luego estaríamos con el lanzamiento del juego. Esto pues básicamente me lo dijeron en pequeño guiño guiño. Yo pregunté tal cual, ¿no sabe algo sobre la beta de iOS? Porque si se acuerdan, Rainbow Six dijo hace no mucho que pues cuando lanzaran la beta de iOS luego vendríamos con una espera tranquilita y tendríamos al día de hoy lo que sería el juego. Ya, o sea, tendríamos una actualización del juego, serían los cambios que han hecho, las mejoras gráficas de la versión beta, que se podrían configurar los gráficos y demás, y pues obviamente tendríamos el lanzamiento global. Me dijeron así tal cual, para el lanzamiento global lo que tenemos pensado es muy bueno. Tanto las campañas de marketing como los creadores de contenido que son apoyados y demás. Y no es normal. No obstante, han visualizado, para el que ha revisado, de que Ubisoft Latam y Ubisoft en general ha estado apoyando a los creadores de contenido y también ha estado apoyando a la comunidad y les ha contestado en algunas que otras dudas. Así que bueno, ya falta poco para que salga este juego. Yo sé que este es uno de los top 3 juegos que más quiere la gente. Me decís, Restro, ¿por qué? Sencillo. Que si tienes actualmente lo que es el Warzone Mobile, Rainbow Six Mobile,
y el poderoso, podríamos decir, Valorant Mobile, de los juegos AAA más conocidos y más queridos de la comunidad que quieren ahorita al detalle. Creo que soy muy conciso y preciso con ello, y es que mucha gente tal vez no lo sepa, pero se tiene muy en cuenta lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar acerca de este juego en estos aspectos posibles como debería de serlo. Ok, son pequeños detalles conforme a Rainbow Six Mobile. Por si querían información, pues sí, señores, ya finaliza completamente las oleadas. Luego de eso tendremos nueva información y posiblemente estemos hablando de a lo mucho un mes como mucho, más noticias acerca del lanzamiento oficial de Rainbow Six Mobile para iOS, una beta todavía más abierta por países, así que pequeño guiño guiño, los países que fueron aceptados como beta cerrada luego tendrán una beta abierta, se espera de que así sea. Y luego tendríamos lo que es el lanzamiento como tal del juego con iOS unidos. Mucha gente se preocupa por iOS, pero ellos están trabajando arduamente, así que no se preocupen. Se espera de que tengamos mucha, pero demasiada información dentro de poco. Así que veremos qué pasa con lo que es actualmente Rainbow Six Mobile. Si tenemos nuevas noticias, nueva información y demás cositas. Si fuiste aceptado, bueno, felicidades, juega. Y si no lo fuiste, lamentablemente, pues, ¿qué te puedo decir? Pero, si tienes cuenta y no has revisado la Play Store, revisa. Porque mucha gente la está pasando de que no puede instalar el juego porque no lo aceptaron o porque no ha revisado la Play Store y ya lo aceptaron. Mucha gente ha sido aceptada nuevamente y es que se nota porque en las partidas y en las lobbies como tal, bueno, podemos visualizar gente real e incluso unos cuantos bots, pero imagínense, es una beta y hay más de casi 100.000 descargas como tal. Bueno, habiendo dicho eso, pues, ¿qué te puedo decir? A mí me parece el juego muy bueno, es un juego que hay que tener muy en cuenta. Es Rainbow Six, pero para dispositivos móviles. Y pues Ubisoft lo está haciendo bien. Espero de que sigan así y que su comunidad lo apoye como tal, como el juego que se merece y como el juego que debe ser en el medio móvil. Ya falta muy poco para ese lanzamiento global de Rainbow Six Mobile. Yo apunto a todo con lo que me han comentado de que esperando la beta para iOS en noviembre, si todo sale bien, y mirando hacia algo más largo entre febrero o marzo ese lanzamiento global. Porque también ellos han preguntado, y disculpen que le pegué al micrófono, ellos han preguntado por Twitter qué es lo que esperan del juego. O sea, básicamente qué es lo que quieren decir mediante su Discord. Y es que lo han dicho tal cual. O sea, hola operadores, sabemos que tienen preguntas sobre Rainbow Six Mobile. A partir de hoy estamos lanzando un nuevo segmento en nuestro Discord donde los desarrolladores responderán las preguntas frecuentes que hemos visto en nuestros canales sociales. El tema de hoy es sobre muertes por disparos en la cabeza. La verdad es que muy acertado lo que está haciendo al día de hoy, pues, Rainbow Six Mobile. Y espero de que así sigan. De que lo que más importa al día de hoy es hablar con la comunidad y apoyar a los creadores de contenido y también tener una buena comunicación, que es lo importante. Así que pronto tendremos fechas oficiales de lanzamiento. Esto es lo que se sabe. Revisa si puedes descargar y jugar el juego. Para la gente que pues consiguió su código y hablé con ellos, pues básicamente felicidades por tener tu código. Espero que no lo hayas vendido. Lo importante más que todo es jugar y disfrutar. Y pues bueno, habiendo dicho eso en detalle, espero te haya encantado este poderoso video de Rainbow Six Mobile. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos veremos en un próximo video aquí en el canal, dejándote la mejor información y la mejor cobertura, que es lo más importante.